Bueno, ya tenemos al colega periodista Tarek Alanís, colega periodista mexicano, a quien le damos la bienvenida. Fernando, buenos días. Estamos desde México a tus órdenes. Oye, Tarek, te queríamos, preguntar Sí. cómo se vivió esta llegada de Evo Morales a tu país. Ayer fue 12 de noviembre en México, Te escuchamos, 15 te de la escuchamos. mañana. Te decía que ayer fue día 12 de noviembre. Aquí en México este día se ocupa para celebrar a los carteros. Aproximadamente a las 11:15 de la mañana, el mensaje que nos llegó a los mexicanos fue pues algo así como que aquí les traemos a Evo Morales. Fíjate que al llegar a territorio azteca y descender del avión Gulfstream 550, que es algo así como el Rolls Royce de los cielos, que es propiedad de las Fuerzas Aéreas de México, una aeronave que por cierto fue por él hasta Bolivia, eh, Evo Morales se agachó por un momento, pero no fue precisamente para agradecer o para arrodillarse, sino para amarrar una agujeta de su zapato izquierdo, que lo traía suelto, algo así como la condición en la que dejó a Bolivia, ¿no? A Sí, la sí. que renunció como presidente el pasado domingo en medio de una convulsión social. Lo que se respira en México ha sido por parte del gobierno de la República, por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, un acto de excesiva confianza respecto a Estados Unidos, respecto a lo que pueda implicar para nuestro país el hecho de tener en el tintero legislativo en Washington lo que podría ser la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio. Está muy explorado el tema sobre que Evo Morales nunca ha sido un simpatizante de Estados Unidos, ni mucho menos ha sido visto por este gobierno como alguien afín a sus intereses. Sin embargo, el gobierno de México, en voz del canciller Marcelo Ebrard, había señalado que la relación entre México y Estados Unidos no se basaba en la sumisión, sino se basaba en el respeto, y que los recientes comicios de los cuales emana el presidente López Obrador eran precisamente garantía de ese respeto de las relaciones internacionales de México. Ayer vimos al canciller mexicano Marcelo Ebrard al pie de una escalinata de un avión que es uno de los más modernos y poderosos en su segmento, cuya adquisición le significó al erario mexicano un gasto de 54.5 millones de dólares, ya que es considerado, como te decía, uno de los aviones más poderosos y potentes en su segmento. La contrariedad que surge aquí es que este avión fue adquirido en el sexenio de Enrique Peña Nieto Sí, señor. y fue sacado del almacén en el aeródromo militar de Santa Lucía, en el Valle de México, en donde están aproximadamente 92 aeronaves que son destinadas por el gobierno para su remate en la política de austeridad que llevan adelante. Ha sido como un extremo el hecho de ofrecer un asilo político a Evo Morales cuando la política del presidente habría sido hasta estos días de no intervención, de no injerencia en ninguno de los conflictos de los pueblos en América o en otras latitudes. Sí, y además tú destacas del avión, enviar el avión hasta Bolivia y hacer esa travesía vía Paraguay, cuando el presidente de México viaja en aerolíneas comerciales, ¿no? Sobre todo eso, el presidente de México ha rechazado usar cualquier aeronave, incluso las del ejército mexicano, para desplazarse. Y esto ha significado algunas incomodidades o algunas molestias para los pasajeros de las líneas civiles que tienen que soportar ese peligro que importa llevar a un jefe de Estado al interior de una nave de uso civil, netamente. Así es, así es. ¿A dónde está Evo Morales en este momento? Ayer que dio la conferencia de medios una vez que llegó al hangar presidencial, a esto que fuese el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la terminal aérea Benito Juárez, ayer se retiró vía terrestre. No se dio a conocer exactamente la ubicación de Evo Morales y el gobierno argumentó que era por razones de seguridad. Sin embargo, se ha difundido la versión de que Evo Morales despegó en un helicóptero de la Fuerza del Valle de México que aún no se sabe precisar con exactitud. Se está en la especulación de que esto pudiese ser
una antigua residencia de un expresidente de México cuyo nombre era sin embargo, esto no ha sido confirmado. Vecinos de esta municipalidad han expresado su rechazo para que Evo Morales resida en este asunto, en este punto, que se encuentra en el ayuntamiento de Huixquilucan, al noroeste del estado, de la ciudad capital de México. Fíjate, Tarek, cuando tú dices, hablas de lo que significa que el presidente mexicano viaje en vuelos comerciales, en la aviación civil. Cuando ocurrió este hecho en Sinaloa, cuando capturaron al hijo del Chapo Guzmán, iba el presidente Andrés Manuel López Obrador en un vuelo comercial y no se enteró sino hasta que pudo aterrizar de lo que estaba sucediendo en Sinaloa. Son las cosas que también ponen en peligro la política mexicana cuando el presidente no se desplaza en su avión presidencial. No es esa únicamente la vez en las que la falta de comunicación del presidente ha derivado en el torpe accionar del gobierno que él representa. El hecho de Culiacán es muy sintomático. Este gobierno se ha conducido con suma improvisación. Suma improvisación porque pretender capturar a un capo de la droga sin tener los mínimos atisbos o los mínimos cuidados, tanto en logística como en equipamiento, pero sobre todo con la preparación de los elementos necesarios para hacer esta captura, obviamente deja en entredicho que el presidente López Obrador a la mañana siguiente en su conferencia de medios llegue literalmente a atrincherarse en esta conferencia y a decir que los periodistas nos esperásemos al día siguiente a las horas siguientes para conocer cuál era el desenvolvimiento de este operativo. La versión que se nos dio, tanto en la conferencia mañanera del presidente como en la conferencia que otros colegas coberturaron en Sinaloa, fue plagada de mentiras y de inconsistencias, mismas que se dieron a conocer la semana siguiente, el día miércoles, en el que se conoció el momento, el timeline de este operativo fallido en Culiacán. Lo que contrasta con esta iniciativa del gobierno mexicano de dar asilo político a Evo Morales es propiamente que contará con el auxilio de escoltas para poder procurar su seguridad, algo que incluso el presidente mexicano ha rechazado terminantemente, no obstante que es jefe del Estado de nuestra nación. Aquí el punto importante que cabe destacar es, por ejemplo, el multihomicidio de 9 personas en los límites entre el estado norteño de Sonora y de Chihuahua. Una familia Levarón caracterizada de este pueblo de Bavispe que perdió la vida arteramente y que no fue el Estado mexicano capaz de protegerla, obviamente porque ha cambiado o ha variado su política de seguridad, y esto ha detonado que los grupos criminales asienten surreales en amplios territorios de nuestro país. Ahora, Tarek, ¿y cuál ha sido la respuesta del pueblo mexicano cuando, por ejemplo, el presidente Donald Trump, y eso es lo que supimos acá en Venezuela, el presidente Donald Trump le dijo al presidente de México que podía ayudar en el tema de afrontar a los grupos narcotraficantes, y el presidente López Obrador habría rechazado esta oferta? ¿Qué dice el pueblo mexicano de esto? Amplios sectores de la sociedad le reclaman al presidente de México como un gran débito de su gobierno, la falta de seguridad en muchos territorios de nuestro país. Lo fundamental en este asunto es que el presidente, con demasiada ingenuidad, por no decir otra palabra, ha elegido pensar que el delito se combate por decreto, o bien que el amor y los abrazos de su gobierno van a sanar viejas heridas, o incluso van a impedir que quienes están al margen de la ley puedan recobrar el camino del respeto a la legalidad. El ofrecimiento del presidente Trump para la ciudadanía significó una bocanada de aire, porque en el reconocimiento de que el país o el Estado no es capaz de brindar seguridad, la exigencia seguía siendo la misma. Venga de donde venga, lo que necesitamos en México es seguridad. Venga de donde venga, lo que necesitamos evitar en México es la propagación del criterio de que la impunidad es la regla y no la excepción. Aquí en México se ha visto con buenos ojos la ayuda que ha decidido prestar el gobierno norteamericano,
aunque la base social, que es amplia aún del presidente López Obrador en México, ha criticado duramente esta intención del gobierno norteamericano de enviar agentes del FBI. Actualmente, estos agentes se encuentran ya en el estado de Sonora, pero son custodiados en todo su accionar por elementos de la Policía Federal, algo que contrasta con la iniciativa que pidió el gobierno en reciprocidad en su momento con el multihomicidio en El Paso, Texas. Esta situación, obviamente, ha generado duras críticas en contra del presidente, de que no obstante de no tener los elementos suficientes y capacitados para poder llegar hasta el punto final, hasta la verdad, en el caso Levarón y otros asesinatos, obviamente deja muy mal parado al gobierno el hecho de que se atrinchere en el criterio en un nacionalismo trasnochado y no aceptar las limitaciones con las que cuenta la Fiscalía General y no solicitar la ayuda que se necesita para el esclarecimiento de este artero de asesinato que te decía sucedió entre Sonora y Chihuahua, que cobró la vida de 9 personas, 6 de ellas menores de edad. Interesante, Tarek, esta conversación contigo. Para terminar, ¿cómo marcha la popularidad de López Obrador en este momento? En estos momentos la popularidad del presidente ronda algo así como el 65%. Es bastante alta, ¿no? Ante las cifras, bastante alta. Estas son cifras después del Culiacanazo y después del artero asesinato de la familia Levarón. Aunque obviamente siguen creciendo personas que están en desacuerdo con el manejo de la política internacional y sobre todo con los números en el sentido económico de cómo se administran las finanzas públicas en México. Lo que sí hemos conocido nosotros los mexicanos a través del tiempo, tanto en los sexenios priistas como en los sexenios panistas, es que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y muchos presidentes, inclusive Vicente Fox, que llegó emanado de un proceso democrático, han perdido su popularidad cuando no saben de tentar para la ciudadanía o generar espacios de oportunidad, pero sobre todo garantizar el sostén y la alimentación, pero antes que nada el crecimiento de las familias.